Y lo que vamos a hacer hoy con nuestra editorial de cabecera, Colima Books, y uno de nuestros autores elegidos, Enric Lladó, antes de darte la bienvenida, vamos a recordarle a nuestros oyentes que es tu segunda vez, que estamos encantados de tenerte, y que en tu caso, Enric, eres consultor experto en pragmática de la comunicación y te dedicas al desarrollo de la capacidad de comunicación de las personas, organizaciones y las marcas, sabiendo que han sido 17 años de experiencia en multinacional y con este libro que está aquí conmigo ya, 5 publicaciones, 5 libros. ¡Qué bien! Hola, Cris. ¿Qué tal? Hola. Estoy muy contento de estar aquí otra vez contigo. Me hace mucha ilusión. Y más en motivo de este libro, que para mí es muy especial. Venga, pues con lo que acabas de decir, ¿qué es lo primero que deberíamos entender si queremos adentrarnos en este libro? Pues que nuestra presencia es muy, muy importante, mucho más de lo que solemos pensar. La presencia es algo a lo que no prestamos atención, pero la presencia es algo que hace su trabajo en silencio, sin que nos demos cuenta. Y precisamente por eso es muy poderoso. La presencia cambia el curso de una conversación. Cuando nosotros estamos delante de alguien cuya presencia es agradable, nuestra predisposición a hablar, nuestra predisposición a hacer cosas con esta persona es alta. Cuando estamos junto a una persona que su presencia desprende algún tipo de energía negativa, que me genera un poco de mal rollo, un gramito de ese mal rollo muchas veces pesa más que una tonelada de razones, ¿no? Entonces la presencia es algo realmente poderoso. Es bueno que tomemos conciencia de que todos tenemos una presencia y entonces es bueno entender, vale, y entonces eso cómo se genera y cómo soy capaz de hacer que genere un impacto positivo a mi alrededor, cómo puedo usar mi presencia como herramienta de influencia. Entiendo por lo que estás diciendo que en materia de comunicación es fundamental y entonces yo te pregunto, ¿cuál sería el centro o cuál sería el punto al que nosotros tenemos que dirigirnos si realmente queremos desarrollar esa presencia? Pues mira, cuando tú estudias a gente que tiene una presencia realmente poderosa, que es lo que básicamente he estado haciendo para escribir el libro, ¿no? Ver cómo otra gente que me ha llamado la atención, ¿no? Hay personas que tienen una presencia muy poderosa, personas que solo abren la puerta, ¿no? Sacan la cabeza y ya entra como un buen rollo, ¿no? Cuando tú les empiezas a investigar a esta gente, te das cuenta que en el fondo tienen algo que todos tenemos. Lo que pasa es que probablemente ellos están mucho más conectados y enchufados a esto en todo momento, ¿no? Y ese algo que todos tenemos y a lo que ellos están muy enchufados y que les da esta presencia tan poderosa es lo que podríamos llamar centro. Una persona que tiene una presencia poderosa es una persona realmente centrada. Esto es fácil de entender si miramos el caso contrario, ¿no? Si te imaginas a una persona descentrada, y si todos dedicamos un momento a pensar en una persona un poco descentrada, y te fijas en cómo es su presencia, te das cuenta que es una presencia negativa, que genera poca confianza. Probablemente tú no harías algo que te pidiera una persona un poco descentrada, o tiendes a confiar poco. Es lógico, ¿no? Es lógico. En cambio, las personas que están muy centradas generan esa confianza, ¿no? Claro, aquí la pregunta entonces es ¿qué es el centro? Uh-huh. Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, como escucháis, no necesito ni hacérsela, se la hace él solo. Un poco peligroso soy yo, que me dejas sin micro, pero bueno. Entonces, ¿qué es esto del centro? El centro es una idea, si quieres, casi arquetípica, que nos viene de muy lejos. Lo que pasa es que quizá no teníamos muy estructurado esto, ¿no? Una manera fácil de entender qué es el centro es si pensamos, por ejemplo, en términos de ajedrez, ¿vale? Cuando nosotros arrancamos una partida de ajedrez, normalmente, ¿dónde tratamos de poner las fichas al principio? ¿Dónde tratamos de ponerlas? En el centro, ¿no? ¿Por qué tratamos de poner las fichas en el centro? Dominas todo el tablero. Dominas más, ¿no? Porque si yo pongo un caballo en el centro, ¿a cuántos sitios lo puedo mover? Sí, a 8. Si lo pongo en un lado, ¿a cuántos sitios lo puedo mover? 4. Y si lo pongo en la esquina, solo 2. Entonces, el centro es el lugar en el tablero de máximo potencial. Pues esa es la idea. Nuestro centro es un estado interno de máximo potencial. Es un estado que cuando yo me coloco en él, soy capaz de utilizar todos los recursos. Y además, sorprendentemente, en muchas ocasiones, cuando yo me centro, no solo tengo los recursos que conocía, sino que entro en contacto con recursos que realmente jamás hubiese imaginado que estaban ahí. Entonces, el centro es eso, es un estado interno de máximo potencial. Desde ese estado interno de máximo potencial, cuando yo me coloco ahí, digamos, mi presencia es una manifestación de ese potencial. En esa manifestación, Enric, y echando mano a las posibles dimensiones que pueda tener, ¿cuáles dirías que son? Si nosotros diseccionamos este estado interno,
vemos claramente que hay como 4 dimensiones en las que lo podemos dividir para entender con más detalle qué significa esto de estar centrado, ¿vale? Entonces habría una primera dimensión que es la dimensión física. Esta es la dimensión más densa, la más tangible, la que es más fácil de hablar, porque es la dimensión de los sentidos, de lo que tocamos, lo que oímos, ¿no? En la dimensión física existe un estado físico de máximo potencial, ¿vale? Y en la dimensión física nuestra presencia se manifiesta. Entonces sería una primera dimensión desde la cual estudiarlo, ¿no? Luego, la física conecta directamente con la dimensión emocional. Nuestras emociones comunican a través de nuestra presencia una serie de cosas y generan un efecto a nuestro alrededor, ¿no? Pues bien, hay un centro emocional y hay presencias centradas y presencias descentradas emocionalmente. La emocional conectaría directamente con la mental. Lo que ocurre en nuestra mente, el nivel de orden, el nivel de objetos que estén pululando por ahí, tiene un impacto claro en cómo nuestra presencia se manifiesta. Entonces también en la dimensión mental hay un centro y en nuestra dimensión mental hay una manifestación de nuestra presencia. Y ya finalmente conectada con esta, y todavía más sutil, si te fijas, nos vamos de lo más tangible, que es la dimensión física, a lo más sutil de lo más sutil, tendríamos una dimensión que en el libro le hemos llamado dimensión espiritual, ¿vale? Es una dimensión espiritual, lo que pasa que espiritual no entendido como algo religioso o esotérico, sino entendido como si tú coges el diccionario y eliminas todas las definiciones que tienen que ver con esoterismo o religión de la palabra espíritu. El espíritu es, al final, el para qué, ¿no? Entonces hay una dimensión del para qué en mi presencia. Es para qué mi presencia está aquí ahora contigo. ¿Cuál es la razón que me mueve? ¿Cuál es mi intención en el encuentro? Pues ahí también, en esa dimensión espiritual, hay un centro y hay una manifestación de la presencia. En todo eso, Daniel, porque estaba pensando en el centro de que estabas hablando antes del tablero, pero en el proceso que acabas de mencionar, para poner a cada cosa en su sitio, ¿cuál es el papel que juega el silencio ahí? Bueno, el papel del silencio es transversal. O sea, el centro, si profundizamos en el libro, esto es, dicho así de golpes puede sonar un poco extraño o paradójico, pero una presencia realmente poderosa, uno descubre que en el fondo es una presencia realmente vacía y silenciosa. Hay un silencio interior muy profundo que se manifiesta en las 4 dimensiones. En la dimensión física, un silencio que empieza desde el callar, pero no solo es un callar de los labios cosidos, que diría Gandhi, ¿no? Sino es el callar de todo el cuerpo, es un cuerpo callado, relajado, que no está comunicando nada, y conectamos más con ese estado de máximo potencial. Pero, por ejemplo, en la dimensión emocional, ese silencio es no emoción. Cuando estoy en mi máximo potencial no siento emoción. Cuando estoy muy descentrado siento mucha emoción con mucha intensidad. A medida que me acerco a mi centro, la emoción disminuye y cuando estoy 100% en el centrado, justo en el centro, no hay emoción, o sea, silencio en la emoción. En la dimensión mental nos pasa un poco lo mismo. Una mente descentrada es una mente llena de ruido, llena de objetos desorganizados, sin control. A medida que me acerco al centro, cada vez hay menos objetos mentales. Cada vez me enfoco más y más y más en unos objetos muy concretos. Y cuando llego al centro, justo en el centro, justo ahí, de nuevo, el silencio. No hay pensamiento. En el centro de dimensión mental no hay pensamiento. Y finalmente, dimensión espiritual. Cuando yo me acerco a la dimensión espiritual, y esto se dice muy rápido, pero es más difícil de explicar, sencillamente no hay ego en el centro de dimensión espiritual. Entonces, fíjate, no ego, no pensamiento, no emoción, no tensión física, ergo una presencia centrada es una presencia realmente silenciosa, vacía. Venga, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llevar eso a la práctica, que a mí me gusta mucho que el oyente pueda poner desde su sitio pues en marcha cosas que le permitan hacer esto. ¿Cuál sería la dosis de capital emocional ahí para poner en práctica nuestro día a día? Por ejemplo, imaginemos que tengo un encuentro con una persona, un encuentro importante para mí, donde me gustaría ejercer una influencia para cambiar algo. Yo puedo abordar este encuentro desde un potencial alto o bajo. Si quiero abordarlo desde el máximo potencial, cuanto más centrado esté, más capacidad tendré para influir. Una buena manera de empezar es callar más de lo que me pide el cuerpo. ¿Te cuesta mucho porque a veces? Porque el silencio en una conversación es el lugar de máximo potencial. O sea, cuando una persona en una conversación habla y habla y habla y habla y habla y habla sin parar, por ejemplo, imagínate en una negociación, uno que habla y otro que calla. ¿Quién tiene más potencial? El que está en silencio, ¿no? Entonces, callar la boca, callar el cuerpo también, vaciar la mente para escuchar, estar muy presente en lo que está ocurriendo, ¿no? Y tener muy claro mi propósito, ¿para qué estoy yo aquí ahora contigo? Esa sería la manera de centrarme. Desde ahí voy a tener máximo potencial.
Pues desde esa incitación al silencio que acabas de lanzarme y que acabas de decirme que ponga en práctica, me voy a callar porque vamos a dar paso a nuestra siguiente. Genial.